Damos entonces inicio a este acto. Bienvenidos a todos y a todas a este acto de celebración de la Revolución de los Claveles. Hoy se cumplen 52 años del día 25 de abril de 1974, día en que empezó una revolución en Portugal que marcó el paso de 48 años de una dictadura fascista a la democracia. Yo pertenezco a la organización de la inmigración del Partido Comunista de Portugal en España y presentamos esta iniciativa en estrecha colaboración con el Partido Comunista de España, con el permiso y el espacio de esta Asociación de Vecinos Europa. Os vamos a contar hoy qué pasó el 25 de abril del 74, pero no solo eso. Os hablaremos de la larga lucha del pueblo portugués contra la dictadura fascista, de la forma como alcanzó la democracia y también de lo que pasaba en España en esa época. Y hablaremos de lo que pasó después de la fecha que celebramos hoy, tanto de las conquistas alcanzadas como del estado en que después de medio siglo nos encontramos. Y finalmente esperamos tener la oportunidad de charlar un poco sobre todo esto al final de este acto. Antes de empezar este viaje y de que el sonido esté perfecto, ¿lo tengo que coger? No, sí, se oía bien. Se oía bien, sí. Tampoco está Es que claro. me quiere grabar bien. Pues antes de empezar este viaje queremos agradecer sinceramente vuestra presencia y a la Asociación de Vecinos Europa por proporcionar este espacio de exposición y debate que esperamos poder tener al final. Contamos con la colaboración, a quien agradecemos desde ya de corazón, a Chate Chari, que es la presidenta de la asociación, y de varios camaradas del PCE que están esparcidos por la gran asistencia que tenemos aquí. Francisco López Ruano, actual secretario político del PCE en la provincia de Jaén. Luis Segura Peñas, ex secretario político provincial del PCE en Jaén. Contamos con Ana Morena Soriano, militante, escritora, poeta, con José Valentín Ramírez, informático jubilado, que vivió unos años en Portugal y es el autor de un libro sobre el 25 de abril que tenemos aquí en una mesa por si lo queréis consultar, y con Francisco David Anguita, de la Secretaría de la República del Comité Provincial del PCE en Jaén, y que está grabando este acto y organizando aquí el sonido y toda la logística. Quiero expresar también mi sincero agradecimiento a las muchas y muchos camaradas que han hecho posible la realización de este acto y que no están aquí hoy. La lista de nombres sería inmensa por sus múltiples aportaciones escritas, verbales, gráficas, de apoyo logístico, de apoyo moral. Sin ellas y sin ellos no estaríamos hoy aquí. Como podéis ver, nos acompaña la exposición que el Partido Comunista Portugués preparó para celebrar los 50 años de la Revolución de los Claveles. La exposición tiene ya 2 años de existencia, se presenta en portugués, pero esperamos suplir cualquier duda que tengáis a lo largo de este encuentro. Se titula Abril es más futuro. Y decimos que Abril es más futuro porque las conquistas y el proyecto de esta revolución emancipadora, extraordinaria, única en el mundo, están constitucionalmente consagradas. Nuestra Constitución se promulgó el 2 de abril del 76, o sea que este año cumple 50 años. Y nos orienta la construcción del Portugal del futuro. En la misma línea que la exposición os presentaremos también unas imágenes de una colección de postales y imágenes que pertenecen al archivo del Partido Comunista. Las postales que os vamos a enseñar ilustran la unión mantenida durante el periodo revolucionario entre el pueblo y el movimiento de las Fuerzas Armadas que organizó el golpe. Más tarde lo explicaremos. Y que a día de hoy se mantiene cariñosamente viva en la memoria de muchas portuguesas y portugueses. En la misma línea que la exposición que tenemos aquí, este acto se va a dividir en 3 bloques. Uno dedicado a la resistencia, los carteles que tenéis con fondo negro.
otro dedicado a la fecha que estamos celebrando, el 25 de abril, un día de un golpe de Estado militar contra la dictadura, y la tercera parte, lo que vino después, con un fondo verde. Vamos entonces a dar inicio al primer bloque. Empezaré por hablaros de los 48 años de dictadura en Portugal, la más larga de la historia que se conoce y que precedieron la Revolución de los Claveles. La dictadura fascista en Portugal se autodenominaba Estado Nuevo y empezó con un golpe militar el 28 de mayo del 26. Portugal era ya entonces una república, lo era desde el 5 de octubre de 1910. Y este cambio de 8 siglos de monarquía a república abrió puertas a un periodo inestable como cualquier proceso de aprendizaje. Esperar tantos años hace que todo sea más urgente, como diría más tarde un poeta cantautor, Sergio Godinho, acerca de otro proceso de cambio, el que hoy nos trae aquí. Con la República llegó así el momento de expresarse, de reivindicar, de avanzar. Y como habitualmente ocurre cuando a los privilegiados se les quita el poder y el pueblo hace ruido, la reacción de estos privilegiados no se hizo esperar. Un grupo de militares da un golpe para salvar la República, utilizando como argumentos que había desorden, que no había autoridad. Y muchos de esos militares probablemente creían que eso era lo que iban a hacer, porque las dictaduras no se anuncian, se declaran cuando ya no se pueden esconder. Se dio el golpe, los militares tomaron el poder, pero Portugal siguió siendo una república durante toda la dictadura. Tenía sucesivos presidentes elegidos en procesos amañados por el régimen y había un consejo de ministros en el que mandaba el dictador, primero António de Oliveira Salazar, durante muchos años, y ya al final Marcelo Caetano, en la última fase del régimen. El régimen era imperialista, amparaba un pequeño grupo de grandes monopolistas y familias que controlaban los sectores financieros, bancos, aseguradoras y por ende los sectores productivos, tanto en Portugal como en sus colonias. Portugal mantuvo un extenso imperio colonial hasta el 25 de abril. En África, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, y también en Asia, Macao, hasta Timor-Leste, y en ciudades de India, Goa, Damao, Diu. Pues estos grupos y familias manejaban Portugal y las colonias, explotando a la población a la que negaban no solo el pan y una habitación digna, pero también el acceso a la educación, a la sanidad, a la cultura. Para que tengáis idea, en Portugal había 3 universidades. En Portugal, en las colonias, 0. Podemos considerar 4 fases de la dictadura fascista en Portugal. El golpe del 26. Esta foto son resistentes de que voy a hablar a continuación. Son los vidrieros de Mariña Grande. Ya hablaremos sobre ellos. Y estos son fotos de detenciones, por supuesto. La primera fase de la dictadura va del 26, el golpe, hasta el 33. La podemos llamar la fase de consolidación de la dictadura. Salazar empieza siendo ministro de Hacienda. Salazar no se ve bien, está a la izquierda, aquí era joven todavía. Fue colocado como ministro de Hacienda por uno de los militares sublevados, el general Carmona, que si no me equivoco, es el señor que está más a la derecha. Y termina siendo presidente del Consejo. Esta fase termina en 33 con la constitución de una república redactada por el propio dictador, y el panorama es el siguiente. Hay un único partido, Partido de la Unión Nacional, más tarde Acción Nacional Popular. Los demás partidos se disuelven o se consideran ilegales, se prohíben nuevos partidos, se declara la censura, el arma más dura del poder político,
que se puede utilizar, a periódicos, a la radio, a los libros, al teatro, al cine que estaba empezando. Se crea la policía política, que cambiará de nombre a lo largo de todo el régimen, pero siempre es lo mismo, una policía de represión. Y hay una represión violentísima a cualquier forma de expresión democrática, sobre todo contra los comunistas, pero a cualquier forma de expresión democrática. No obstante, el PCP, que desde el primer momento indica que el golpe del 28 de mayo para salvar la República es un golpe fascista, resiste en la clandestinidad. Y nacen en esta fase ingeniosas imprentas clandestinas. Hubo varios periódicos clandestinos, pero voy a destacar dos, y uno de ellos podéis verlo en la mesa que está a vuestra derecha. El periódico Avante nace en la clandestinidad en el 31, al inicio con mucha dificultad en editarse, de forma regular, pero más tarde gana expresión, como os contaré. Y también El Militante, en 1933. Estos periódicos orientaban y movilizaban la lucha de la clase obrera, y también se utilizaban para apoyar el trabajo en la clandestinidad y preparar política y ideológicamente los militantes del PCP. A día de hoy siguen existiendo. Pasamos a la segunda fase de la dictadura. Aquí vemos a alguien que conocéis muy bien y al señor Salazar a la izquierda, ya un poquito más maduro. En esta fase se asiste a una fase de expansión del fascismo en toda Europa, como sabéis, España, Rumanía, Polonia, Italia, Hungría, Francia, ¿y qué pasa en Portugal? Pues aumenta grandemente, espectacularmente el número de prisiones, no solo en Portugal, sino también en África. Las peores son los campos de concentración en los que mueren en condiciones infrahumanas muchos antifascistas, no solo comunistas, muchos antifascistas. Por ejemplo, el médico del campo de Tarrafal, podéis ver fotos ahí en uno de los primeros carteles, el médico del campo de Tarrafal en Cabo Verde decía que no estaba allí para curar a nadie. Había disentería, mucha enfermedad. No, él estaba allí para pasar certificado de defunción. Y lo decía así, sin problema ninguno, y se reía. En ese campo murió el primer secretario general del Partido Comunista, Bento González. Tanto en las prisiones como en los campos de concentración y en las sedes de la policía política se mantienen prisioneros, se torturan, se matan, se dejan morir de hambre y enfermedad a muchos resistentes. Asimismo, en esta fase, la organización de la clase obrera, a la que el partido dio gran impulso, fue pionera y decisiva en el fortalecimiento de la Frente de Lucha Unitaria Antifascista. Os di el ejemplo antes de los vidrieros de Marina Grande. El 18 de febrero del 34, esos valientes se levantaron en contra del control de los sindicatos por parte del régimen. Hicieron una huelga, ocuparon el ayuntamiento y otros lugares estratégicos del régimen. Las represalias fueron durísimas. El periódico El Militante pasa a ser un instrumento imprescindible de la acción revolucionaria. En esta época, el Avante, en la clandestinidad, por supuesto, se edita con regularidad mensual, a veces quincenal e incluso semanal. Y aún durante la Segunda Gran Guerra Mundial, un grupo de intelectuales antifascistas se atreve a organizar unos paseos por el Tajo. Momentos de convivencia, lejos de la vigilancia de la policía política, para compartir proyectos personales, planificar acciones. Y el movimiento neorrealista tuvo en estas escapadas importantes espacios de encuentro y debate. Hay una foto ahí en el tercer cartel donde podéis ver una de esas escapadas. Aparece Sueiro Gómez y también el compositor López Grasa, pero participaron muchos otros. Llegamos a la tercera fase de esta dictadura, entre el 45 y el 61. Yo le voy a llamar personalmente la feroz hipocresía. Al inicio de este periodo, Salazar, gran admirador de Mussolini, se halla en una situación muy incómoda. Los nazis pierden la guerra. Y entonces el régimen ensaya promesas de mayor apertura. Por ejemplo, prometen elecciones libres en Portugal.
autorizan la existencia de un movimiento que surge, que se llama Movimiento de Unidad Democrática, y al mismo tiempo declara 3 días de luto por la muerte de Hitler. El Movimiento de Unidad Democrática duró 1 año. Nace para reorganizar la oposición, fomentar el debate acerca de las elecciones, denunciando la farsa que eran, y tienen un cariz importante de vanguardia. Tiene tal adhesión popular. Era tan grande la movilización que el régimen rápidamente lo extingue al año siguiente. Pero no hace solo eso, coacciona a sus miembros a que delaten a colaboradores y fundadores. Por pertenecer o simpatizar con este movimiento, 35 profesores catedráticos son apartados del servicio público. Os recuerdo que había 3 universidades en Portugal. Así que podéis tener una idea de las consecuencias que esto tuvo en el medio académico. Asimismo, el MUD juvenil continúa su existencia, creo que hasta el 57, con estrecha relación no solo con el PCP, pero también, por ejemplo, con el movimiento católico. Sus acciones fueron muy importantes al final de los años 40 y 60. Promovían encuentros, fiestas de juventud, apartados de grandes centros urbanos, en zonas de campo, y por ahí también podéis una foto de uno de esos encuentros. Parece un encuentro de danzas populares en el tercer cartel. A menudo estos encuentros eran también altamente reprimidos con gran violencia. En el 47 empieza la Guerra Fría, con ella aumenta el anticomunismo y la represión. La Unión de Fuerzas Democráticas pasa por un movimiento muy difícil, y en esta época muere Militão Ribeiro de hambre y enfermedad por falta de asistencia médica en una cárcel. Muere la camponesa Catarina Eufemia, asesinada por la espalda a quemarropa en una huelga en el 54. Y asesinan a José Díaz Cuello, dirigente del PSP, gran artista plástico, a tiros en la calle en Lisboa a plena luz del día. Cara al exterior, la imagen que el régimen pasa de Portugal no podía ser más hipócrita. Portugal entra en la NATO en el 49. ¿Y cómo? Bueno, pues la CIA declara que Portugal es un sistema autocrático pero no totalitario, por ejemplo. Otro ejemplo de esta gran mentira es que en el 55 Salazar firma la segunda declaración de los derechos humanos. No le tiembla el pulso, hay que firmar, bueno, pues la firmo, y la firmó. Una mentira organizada en toda regla, con importante respaldo. Pero puertas adentro, las movilizaciones ganaban fuerza. En esta fase ya el PST reconocía activamente el derecho de autonomía de los pueblos de las colonias portuguesas en África, y participaba en acciones de solidaridad internacional, como por ejemplo ayudar a la fuga de personalidades importantes de los movimientos de liberación, por ejemplo Agostinho Neto en Angola. La última fase de esta dictadura se caracteriza por el inicio de la guerra colonial y da el impulso final a que la dictadura termine. Aquí tenemos una foto que saqué de una página de excombatientes. Este señor se llama Carlos Moleiro y dice: foto sacada en algún sitio de Angola en el norte. Os puedo pasar la página si queréis. En las colonias de África se organizaban desde hacía tiempo movimientos de resistencia, y ante el aumento de esta confrontación, estos movimientos de resistencia de Angola, de Mozambique, de Guinea-Bissau proponen en el ámbito de la ONU conversaciones para evitar la guerra. Salazar se niega. Dice que Portugal era uno, indivisible. Esto sonará, ¿no? De Miño a Timor. Portugal embarca en la guerra contra los movimientos de liberación, y con esta guerra, solo en Portugal mueren casi 9.000 hombres. 20.000 militares vuelven, con secuelas importantísimas a nivel físico y psíquico. Pero en África mueren muchísimos más. Vidas y dinero se consumen en África. Y mientras esta barbarie ocurre, en 68, Salazar tiene un accidente doméstico, no se encuentra bien, y le sucede Marcelo Caetano como presidente del Consejo. De nuevo el régimen habla de transformación democrática.
y muchos tenían esperanza de que así fuese. Tan grande era la sed de libertad, pero nada, la guerra seguía y la represión en Portugal continuaba. Ante esto, quiero destacar en esta época los movimientos de estudiantes, primero universitarios, luego también en las escuelas secundarias y técnicas, los movimientos por la paz, el movimiento democrático de las mujeres en esta época de gran importancia, que se organizaban y se atrevían cada vez con más fuerza, hacían cada vez más ruido y favorecían todos estos sectores la unidad del pueblo en oposición al régimen y también la unidad política de grupos democráticos. En esta coyuntura crece el descontento entre militares, la mayoría hijos de la clase obrera, de familias que sobrevivían a duras penas en el campo, porque así era Portugal, así era la mayoría de la población. Trazado el retrato de Portugal durante el Estado Nuevo, yo voy a terminar mi intervención en este bloque y vamos a pasar a este lado de la frontera para encontrarnos con la lucha del pueblo español, en particular la del pueblo andaluz, con su singular contexto histórico, pero prácticamente a la par en el tiempo y con el mismo paño de fondo, la misma lucha dura contra una dura y férrea dictadura fascista. Ana Moreno nos va a deleitar con uno de sus poemas y luego pasaremos a la siguiente intervención. Buenos días, amigos y amigas. Veníamos en el coche Mariano Rodríguez y yo diciendo que este es el segundo año que nos juntamos para conmemorar el 25 de abril, el Día de la Revolución de los Claveles. Para los militantes del Partido Comunista, que tanto tenemos en común en España con los militantes del Partido Comunista portugués, pues esta es una buena ocasión para juntarnos, para contar experiencias y también para saber sobre todo que la lucha continúa. Yo le tengo mucho cariño a Portugal, el país vecino, quizás porque estamos muy cercanos, pero también por las personas que he conocido de Portugal, entre ellas Gisela, quien conozco desde hace muchos años, y ya era una costumbre que el 1 de mayo íbamos con los claveles que ella guardaba del 25 de abril. Entonces, pues, insistir en que estamos, pero yo creo que no hay ninguna conmemoración que se precie que no necesite que le pongamos unos versos. Y yo me he traído algunos poemas de mis libros de poesía y quería, pues, aprovechar este momento para compartirlos con vosotros y con vosotras. Por ejemplo, estamos en momentos difíciles, pero yo creo que siempre son tiempos de esperanza. Voy a leer este poema. Dame esperanza en nombre de las cosas. Ponle nombre al milagro del pan y de los peces y a todas las batallas que perdimos. Pinta verde brillante las batallas que quedan. Tú bien sabes que podemos ganarlas. Derrama en cada herida tu nombre como bálsamo. Sean tus 9 letras paz para el alma irada, alas para la rémora, memoria ante el olvido, prudencia ante la prisa, diligencia hacendosa que espanta la desidia y la indolencia. Que me indigne sin desesperanzarme, que mi impaciencia sea mi esperanza y que mi vida sea un devenir de tiempo esperanzado, una espera entusiasta de la utopía que espero. El mar Atlántico que baña a Portugal, el mar Mediterráneo. Muchas veces hablamos del mar y nos llegan noticias maravillosas, pero también nos llegan noticias muy tristes. Yo escribí este poema que se titula El mar de los pobres. El mismo mar, por su inmensidad azul, nos separa, nos une, nos convoca,
nos acuna, nos duerme, nos sacude con su cálida espuma y el eterno retorno de sus olas. Este mar, metáfora de viaje y de esperanza, pero también la tumba ignominiosa donde yacen la vida y los sueños de quienes no llegaron a la orilla. Este mar, que es también ancho y ajeno, este mar nuestro, nunca de los pobres. Yo he visitado Portugal 2 ocasiones, una de ellas para ir a la fiesta del partido en Lisboa. Fue una experiencia maravillosa. La verdad es que vimos el partido no solo en el recinto de la fiesta, sino en toda la ciudad de Lisboa. Y además nos pareció, todavía pongo de vez en cuando la Avenida de la Libertad, que dice la foto, y pasamos unos días muy agradables en Lisboa y aprovechando que estábamos allí también en la fiesta del partido. Pero antes habíamos estado también en Portugal, en el norte, y habíamos conocido la ciudad de Coimbra. A mí me encantó, entre otras cosas, porque entramos a una librería y la persona que estaba allá a cargo de la librería fue una militante del Partido Comunista Portugués, y enseguida sacamos los carnets, ella del Partido Comunista Portugués, nosotros del Partido Comunista de España, y nos pusimos a charlar porque allí no tengo ningún obstáculo. Hablábamos pues, con todo el mundo y muy bien, y lo entendíamos perfectamente, y sobre todo, ya digo. Y me gustó mucho Coimbra, nos gustó mucho y escribí este poema. Llegamos a la Quinta de las Lágrimas después de recorrer arriba abajo la ciudad luminosa, la catedral, el arco de Almedina, los bellos edificios de la universidad, esas piedras que hablan, la insigne biblioteca que alberga tantas joyas que admiramos. Después de emborracharnos con la luz, la música de fado y aeropuerto, de recorrer las plazas, de subir a los altos miradores para fijar la imagen más hermosa, de caminar a orillas del Mondego y admirar Santa Clara, y el lugar que buscábamos apareció suspendido en el tiempo. Era un viaje a la historia y una historia de amor hecha llanto. Abrázame en la fuente de las flores, mira el agua del estanque de piedra, grabemos nuestros nombres en un árbol. Que Inés de Castro, desde su sueño eterno, sepa que hay en Coimbra enamorados y sonría feliz aunque este sitio siga siendo la Quinta de las Lágrimas. Y como yo soy una mujer que milita en el Partido Comunista de España, pero milita en el feminismo político, pues en todos mis libros hablo de la lucha de las mujeres. Yo sé que las mujeres lucharon también en Portugal, como en España en la clandestinidad, lucharon contra el fascismo, lucharon por sus derechos y seguimos luchando. Y por eso quiero leer La Hora Violeta. Va cayendo la tarde y el cielo se ha vestido de colores, sobre el azul se cruzan amarillos con rojos y naranjas. Hay destellos de luz entre los árboles, brillan los verdes con una aura mágica. Es la hora violeta, cuando sientes de nuevo la punzada de la duda, el hormigueo de la incertidumbre y la reminiscencia de algún dolor antiguo. En la garganta un sabor agridulce de limón y canela, y en los ojos un velo cristalino que no vela, que irisa cuanto miras. En la tarde violeta sacas tu mecedora y te sientas a hacer un ejercicio de memoria y le pones un nombre a los nombres que son también el tuyo: Hipatia, Olimpia, Mary, Flora, Rosa, las grandes derrotadas en el largo camino de la lucha por ser mujeres libres, por tomar la palabra, por decir y escribir lo que pensaban, por gritar su derecho a equivocarse, por subvertir las reglas. Y te duermes cansada hasta que la mañana te despierta y luce la luz cálida y roja del crepúsculo. Abres los ojos y abres la ventana, y en la hora violeta que aparece de nuevo ahora sientes que hay otra forma de nombrar el mundo, que sois muchas y estáis aquí ahora librando la batalla a pesar de las dudas y de la incertidumbre. Que duelen muchas vidas, pero hay muchos alientos que acompañan. En la aurora violeta llegas tu mecedora
Escuchas otras voces y sonríes, y marchas junto a ellas que te llaman para escribir la historia con las horas violetas de tantas tardes y tantas mañanas de dolor, de fracasos y de sueños, cultivadas por ardiente paciencia que brilla luminosa de esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra ahora a Luis Segura Peñas. Buenos días. Un saludo a todos y a todas. Yo voy a hablar unos minutillos sobre la resistencia de la oposición en Portugal. Portugal tuvo la dictadura más larga de Europa, 48 años. Y algunas cosas específicas de la resistencia portuguesa hasta la conquista de la democracia a través de la Revolución de los Claveles y algunas cosas de la resistencia española. Voy a establecer brevemente algunas similitudes y algunas diferencias. Pero antes de eso quería deciros que en la mesa está el libro del compañero y amigo José Valentín, que es Las claves de la Revolución de los Claveles, que os lo recomiendo. Yo lo he leído y es un libro documentado porque el amigo José Valentín vivió allí, trabajó allí en Portugal y aprovechó muy bien su estancia para captar y trabajar sobre un hecho trascendental, no solo para Portugal, sino para toda Europa, que fue la llegada de la democracia a través de la Revolución de los Claveles. Mirad, algunos aspectos de la resistencia española y portuguesa, similitudes y diferencias. El Partido Comunista Portugués, que nació al calor del nacimiento de los partidos comunistas en marzo de 1921, tuvo una especificidad. No fue una decisión del Partido Socialista, no fue una decisión. El español sí. El español fue una decisión, nació también en el otoño de 1921, porque una parte del PSOE y las jóvenes, los juventudes socialistas, pues se convirtieron en el Partido Comunista. Allí, la base de ese partido, del nacimiento de ese partido, fue los obreros organizados, el sindicalismo. Eso es un aspecto muy importante, muy importante. Inmediatamente después de 1926, con el golpe de Estado, el Partido Comunista Portugués fue ilegalizado. Y ha estado ilegalizado hasta la Revolución de los Claveles. En España hubo periodos de libertad y de clandestinidad. El partido se crea, digo, es una cosa a tener en cuenta que determina después parte de la historia de la democracia española. El Partido Comunista Español, el Partido Comunista de España se crea, repito, en el otoño de 1921 y unos años después, en la dictadura de Primo de Rivera, fue ilegal, lo ilegalizaron. Esa fue la primera clandestinidad de los comunistas españoles. Después, en 1936, el 12 de marzo, con la victoria del Frente Popular, pues se convierte, antes incluso, en un partido ya legal, antes de eso, aunque tenía muchísimos problemas, sobre todo en el Bienio Negro. En el Bienio Negro, que fue en 1933-36, había una especie de situación mixta entre la legalidad y la clandestinidad, porque la represión de la derecha, ya estamos en la República, pero ganaron las elecciones generales a la derecha, como sabéis, en noviembre de 1933. Entonces la represión de todos, de la UGT, entonces los comunistas y los socialistas estábamos en la UGT juntos, la represión de los líderes, sobre todo sindicales, se disuelven corporaciones locales, que había habido elecciones municipales en abril de 1931. El partido fue también muy maltratado y legalizado prácticamente con el Bienio Negro. Y después, cuando terminó la guerra civil, pues también lógicamente fue legalizado desde 1939 hasta, fue clandestino, el Partido Comunista de España, hasta el 7 de abril de 1977, en que se legalizó ya en la actual etapa democrática. ¿Veis? Hay una cierta similitud, pero diferencia. ¿Cuál es la similitud? Muchos años de clandestinidad. ¿Y la similitud cuál es? Una lucha fuerte de los comunistas portugueses y de los comunistas españoles por la conquista de la libertad y de la democracia. Eso es una similitud.
Lo digo esto porque el Partido Comunista de España y también el portugués ha sido el partido allí de la antidictadura y aquí el partido del antifranquismo. Por eso, ¿esto para qué sirve, Luis? Pues sirve para una cosa. Cuando ahora nos están diciendo que pasemos páginas, porque miramos tanto al pasado, lo que nos están diciendo en el fondo no es que pasemos páginas, es que arranquemos la página. Eso es lo que nos están diciendo. Y nosotros decimos, hombre, ¿por qué vamos a arrancar la página? Nosotros no estamos subidos en ningún sentimiento ni planteamiento político de venganza. Nos decía Marco Ana, el preso político comunista más longevo del franquismo, que la venganza no constituye ningún ideal revolucionario. No estamos subidos en ningún sentimiento de venganza, pero no queremos olvidar la historia. Y además fuimos el primer partido que, poniendo miles y miles de personas asesinadas, fuimos el primer partido que habló de reconciliación nacional, año 1956 en España. Ojo que la reconciliación nacional, debatida en un documento que presentó Dolores Barrio en el Comité Central en aquel momento, era de difícil aceptación por parte de personas que sus padres habían sido ejecutadas, o su hermano, o sus familiares. Y ella, con esa finura política que le caracterizaba, decía: camaradas, estamos por la reconciliación nacional para que venga la democracia y una nueva situación en España, aunque hemos sufrido más que nadie las consecuencias del franquismo. Pero no confundamos la reconciliación nacional con la reconciliación de clase. Ojo a eso también, a esa idea. Bueno, hay otra similitud y otra diferencia. Mirad, en similitud, muy pequeñita pero importante, el advenimiento de la democracia en Portugal con la Revolución de los Claveles tiene un núcleo activo fortísimo que fue el movimiento de las Fuerzas Armadas. Y en España eso fue minúsculo. Esa es una diferencia. ¿Por qué fue minúsculo? Aquí se creó la Unión Militar Democrática, como sabéis, en los últimos años del franquismo, pero su peso era muy pequeño. Sin embargo, el peso del movimiento de las Fuerzas Armadas en Portugal era muy fuerte, y además eran los mandos militares no altos mandos, sino mandos intermedios, mandos pequeños, muy ligados, como ha dicho Gisela, al pueblo portugués, a la clase obrera portuguesa, y por lo tanto esa es una diferencia. La democracia española, hay que decirlo con orgullo, no ha tenido la ayuda de ningún ejército para que llegue a España. En Portugal tuvo la ayuda, entre comillas, la valentía, la iniciativa, la lucha de parte del ejército portugués para la Revolución de los Claveles. Tened en cuenta eso también. Otra cosa, mirad, el Partido Comunista Portugués, ellos se autodefinían, la dictadura de Salazar, como un régimen corporativista, y bebió mucho en una encíclica, la Rerum Novarum, que fue la primera encíclica de la doctrina social de la Iglesia con consistencia. Bebió de ahí, del corporativismo religioso, de la Rerum Novarum, de Pío XI, León XI, Rerum Novarum, año 1890, creo, o 91. Tened en cuenta eso también. No era un régimen, era un régimen, vamos a ver, pongo un ejemplo. Salazar y Franco nunca se fiaron el uno del otro, no se fiaban. Sin embargo, tenían similitudes pero también diferencias. Sin embargo, el régimen español nace de un golpe de Estado que no se basa primeramente en la doctrina social de la Iglesia, ni muchísimo menos. Tenía un partido que era la Falange, que tenía otra ideología. Ya sabéis que Franco era un líder sin partido y la Falange era un partido sin líder. Entonces la síntesis fue muy práctica para el régimen franquista, pero el régimen de Salazar nace así como yo estoy diciendo. Después otra cosa, España no tuvo propiamente dicho una guerra colonial. En Portugal hubo una fortísima guerra colonial a partir de 1961 que despertó un sentimiento de rechazo en las Fuerzas Armadas, porque las madres de los soldados no querían que su hijo fuera a Mozambique o Angola o a Guinea a luchar contra un planteamiento que mucha gente, no solo los comunistas portugueses desde el primer momento, desde 1961 que empieza la guerra de ultramar, están a favor de la autodeterminación de los pueblos. Por lo tanto, no entienden que esa sea una guerra que interese a Portugal y por lo tanto suscita un sentimiento de rechazo muy fuerte. En España no existió eso,
el ejército tenía su fortaleza, el ejército español tenía su fortaleza en un principio que mamaron desde los africanistas, desde los militares, se llamaban africanistas porque hicieron su carrera militar en aquellas colonias donde la guerra era, bueno, una guerra un poquito, era distinta a la guerra colonial de Portugal. Bueno, deciros también que la represión de España fue fortísima, la de Portugal también. Pongo un ejemplo para terminar y no abusar del tiempo. El secretario general más longevo, Álvaro Cuñal, se consiguió fugarse de una prisión de Peniche, junto con otros 10 presos políticos. La colaboración de un policía, de un guardia nacional republicano. Eso es. Y entonces Álvaro Cuñal, que fue un extraordinario dirigente comunista, por lo menos muy longevo y con mucha capacidad política, y además que escribió, era un hombre que escribió, estudió Derecho además en la cárcel, era un hombre, bueno, similitudes. Muchísimos españoles consiguieron también estudiar durante la cárcel, en la cárcel de Braquita, muchísimos. La oposición a la dictadura portuguesa y española no eran de 4 que pasaban por allí, no quiero decirlo, sino que dirigentes importantísimos que llegaron a constituir o a conseguir que el PC fuera el partido del antifranquismo y allí el partido contra la dictadura de Portugal, pues es una similitud muy importante también, a mi juicio, ¿no? Bueno, estas pinceladas las que yo quería decir. Os recomiendo el libro, termino. Muchas gracias, Gisela, enhorabuena, porque tú eres portuguesa y el 25 de abril sé lo que significa para vuestro partido, porque se ganó el prestigio de luchar por la libertad y la democracia en Portugal, no solo en el movimiento de la Fuerza Armada, sino en la clase obrera de Portugal, los estudiantes, las mujeres. Aquí también existió el movimiento democrático de mujeres en España, se creó en 1965, y las principales dirigentes, porque claro, lo de la lucha de la mujer es muy importante también. Mirad, el 8 de marzo no es una fiesta solo celebrativa que se pone un pañuelito en el cuello, no, es que es una fecha histórica de lucha por la conquista de los derechos de las mujeres. Las mujeres y los hombres somos distintos biológicamente, pero ni debemos tener igualdad de derechos. Y eso no ha nacido hace 3 días y medio. En España el movimiento democrático de mujeres se constituyó en 1965 y tenían 2 grandes objetivos: ayudar a los presos. Las cárceles de Franco estaban llenos de presos políticos, ayudar a los presos llevándoles ropa, llevándoles comida, por supuesto pidiendo la amnistía, y al mismo tiempo tenían otra tarea fundamental, que era introducir un programa que, yo lo cito en mi último trabajo, el programa tiene actualidad para hoy: igualdad de salario, igual trabajo, los permisos maternales, es decir, un programa del movimiento de mujeres que tiene actualidad en el día de hoy. Bueno, esta cosa es la que yo quería decir. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme a vosotros y hasta siempre y adelante. Estamos contentos porque la revolución de los claveles fue un día grandioso, repito, no solo para la sociedad portuguesa, yo creo que para toda Europa, porque fue el fin de la dictadura de Salazar, del régimen, del Estado Novo que ellos llamaban, el Estado Novo. De nuevo tenía algunas cosas respecto a la historia, pero tenía cosas nada nuevas, ¿no? Bueno, esto es lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, por resumir lo que decía Luis, el MFA dio el golpe, pero el pueblo hizo la revolución. Hubo más de un golpe militar contra el Estado Nuevo antes del 25 de abril, golpes aplacados por el régimen, con grande prejuicio para sus organizadores, pero el de la madrugada del 25 de abril sí tuvo éxito. Y José Valentín Ramírez nos va a contar cómo fue. Voy a ponerme esto para no pasarme, y voy a beber agua porque tengo un poco de alergia, o sea, no es porque vaya a hablar mucho, sino porque tengo un poco de alergia y no quiero carrasear, ¿no? Que eso me queda muy mal. ¿Te dejo aquí el micrófono? Sí, vale. Bueno, yo creo que Luis y Gisela han planteado el marco de cómo estaba. Ah, sí, vale. No es que yo no soy muy de micro, pero bueno, me gusta mucho gesticular con las manos. Bueno, decía que Gisela
y Luis han planteado muy bien el marco de cómo llegamos al 25 de abril. Aunque parezca una fecha muy señalada, como si fuera una cosa así, un golpe espontáneo o algo que surge casi como un relámpago en el cielo, no fue así. Fue el proceso que ellos han dicho, procesos de lucha de los trabajadores, de los estudiantes y sobre todo el problema de la guerra colonial, que fue el factor fundamental. Lo que ha explicado muy bien Luis, la diferencia del ejército español con el ejército portugués, que explica mucho porque han sido procesos que aunque hoy estamos casi todos en el mismo sitio, pero han llevado caminos distintos. En Portugal la gente no se quería ir al ejército, mientras que aquí la clase elevada española se casaba de uniforme porque quedaba muy bien eso de los uniformes y esas cosas y estar en las academias militares. En Portugal no era así, porque todos los militares tenían que ir a luchar a las colonias y aquello, como bien ha explicado Gisela, era un sitio donde moría mucha gente, donde volvían a Portugal mucha gente mutilados y toda esa serie de cosas. Y por lo tanto el ejército se va llenando, en vez de gente de clase alta, como pasa en España, se llenaba de gente popular que veía en el ejército la salida profesional, el encontrar un trabajo seguro y poder vivir de eso. Y eso marcó una gran diferencia y por eso la revolución no fue de generales, sino de capitanes y de tenientes, aunque se llamó Movimiento de las Fuerzas Armadas, inicialmente era Movimiento de Capitanes de Portugal. El acto además que los hizo empezar a unir y empezar a trabajar fue, hasta parece un problema laboral, que parece una tontería, que fue que el ejército, como había esa falta de mandos de gente que quisiera ir a la escuela militar, hizo una ley que permitía a los universitarios que con un cursito de 6 meses ya podían ser tenientes o capitanes del ejército. Y claro, aquello a los militares de carrera que se habían tirado 6 años estudiando y que estaban allí luchando en las colonias, pues les parecía que era de evaluar mucho su profesión y empezaron a reunirse para luchar contra ese artículo y contra eso. Y lograron que se quitara ese artículo. Pero ya en ellos había un germen de protestar contra ese régimen, de que ese régimen no conducía a ningún sitio. Ellos veían que la guerra no la iban a ganar, porque Portugal no tenía apoyo, no tenía fuerza suficiente para vencer a las guerrillas. Se produce además una paradoja, ya lo ha dicho Gisela. Resulta que Portugal está en la OTAN, pero Estados Unidos está ayudando a guerrillas que están luchando contra Portugal. ¿Por qué se produce eso? Porque en África estábamos en plena Guerra Fría y estaba viendo el problema de la lucha de las guerrillas que eran, digamos, prosoviéticas y las proestadounidenses. Y por eso Estados Unidos apoya a las guerrillas para que combatan al ejército portugués. Cuando los militares se dan cuenta de que eso es una situación que no conduce a nada, sino simplemente a la pobreza de Portugal, porque claro, la mitad de los recursos del país se iban para la guerra colonial, para armas, para los militares, para no sé qué. Y lo que traía esa guerra eran gente mutilada y gente enferma y muchos ataúdes, ¿no? Porque incluso los beneficios, supuestos beneficios económicos de estar en las colonias, resulta que se lo llevaban empresas extranjeras. Una empresa belga era la que explotaba el algodón, otra empresa explotaba el café, otra empresa, con lo cual ni siquiera le producía beneficios empresariales a Portugal. Explico esto un poco para decir que estos procesos que parece que surgen de repente realmente se dan en condiciones internacionales y en condiciones nacionales que fomentan y que apoyan ese levantamiento. Entonces los militares ven que el gobierno no va a cambiar la hoja de ruta, no va a democratizarse como ha dicho Gisela, y deciden efectivamente dar un golpe militar con el objetivo que ellos llaman de las 3 Ds. La primera D es la descolonización, importantísima. El problema de las colonias es el problema que realmente hace que todos estos militares se unan y planteen el golpe de Estado. El segundo elemento es la democratización, es decir, toda Europa es democrática, menos España, que está de fascismo, pero ya Alemania es democrática, Italia ya es democrática, y sin embargo ahí hay un país fascismo puro y duro, ¿no? Porque además fue duro. Quieren venderlo como una dictadura blanda, pero realmente hay una represión terrible, como ha explicado con el Tarrafal, con las cárceles y tal, como ha explicado ella. Fijaros si es terrible que incluso hay un general de derecha que se presenta a unas supuestas elecciones libres, el general Humberto Delgado, como alternativa a ese régimen, y por supuesto amañan las elecciones y le dicen que ha perdido cuando todo el mundo pensaba que había ganado, pero es que además 2 años después le tienden una trampa aquí en España en Badajoz y le asesinan. Tú ya no vas a darnos más de hablar. Realmente era un régimen terrible.
Entonces, decía que la primera D de colonización, la segunda de democracia y la tercera D de desenvolvimiento, que diríamos nosotros desarrollo económico, porque, como ha dicho Gisela, Portugal era un país tremendamente atrasado, y entonces ellos hacen eso. Plantean en la noche del 25 de abril un golpe de Estado. Primero suena, no sé si Gisela lo va a poner o no, sino después se puede oír mientras charlamos. Primero suena una canción que sirve un poco de señal de decir esta noche es, que es Y después del adiós, que era una canción que había representado a Portugal, había representado a Portugal en Eurovisión. ¿Quieres el después del adiós? No, eso que suena es el Grándola Vida Morana. Bueno, pues deja Grándola. No hace falta que lo veas. Aquí lo tengo. Bueno, esta es la canción, esta es la canción que ponen para decir, oye, esta noche es. La ponen en una emisora de radio a las 10 de la noche aproximadamente y ponen esa canción. Por lo tanto, que Grándola es lo que nos ha quedado a todos, porque es la importante, pero bueno, esa también estuvo ahí, ¿no? Y entonces, a las 0 horas, 0:30 me parece, que ya en una emisora de radio, el locutor lee los versos de Grándola Morena y pone Grándola Morena, que esa es la señal de salir ya de los cuarteles. Entonces, a partir de ahí habían planificado perfectamente el acto. Otero Sarabia de Calvario, que era un comandante, había planificado desde un cuartel todos los actos y empiezan a tomar pues el aeropuerto, el Banco de Portugal, las emisoras de radio y de televisión, empiezan a tomar ministerios y se hacen con el poder. Curiosamente cometen un error, que es que por alguna razón que no está explicado en ningún libro y en el mío tampoco, claro, no planifican ocupar la sede de la PIDE. La PIDE era la policía secreta que ha dicho esto, que se llama de otra manera. Vamos a ver un poco gráfica. ¿Sí? La policía política. Sí. La canción es preciosa, la letra es preciosa. Dentro de tu ciudad. Bueno, déjalo, que tengo 10 minutos, no solo lo que llevo, Dios mío, me ha cerrado el teléfono. Bueno, es igual, acabo enseguida. Entonces, ocupan toda esa serie de cosas y... No ocupa la sede de la... No ocupan la sede de la PIDE, que era lo que me digo. Y es el único sitio donde se producen muertes, porque no ocupan la sede de la PIDE, pero el pueblo sí que va a la sede de la PIDE gritando libertad, viva Portugal, libertad, viva Portugal, y rodea la sede de la PIDE. Y entonces desde las ventanas de la institución disparan a la población y matan a 4 personas y llegan a 15 veces, que son curiosamente las únicas víctimas que esta revolución grandiosa que se produce en Portugal, las únicas víctimas que hay son esas víctimas producto de haber asediado a la sede de la policía secreta. Se toma el poder, esa misma noche se crea una Junta de Salvación Nacional que decide pues, inmediatamente, pone 10 o 12 puntos pues, de libertad, quitar la censura de los medios, lo llaman el carimbo allí. Los periódicos para publicarse tenían que llevar un sello de que habían sido vistos por la censura, y ya desaparece la censura y se ponen una serie de medidas sociales, de legalización de los sindicatos, legalización de los partidos políticos, etc. Y poner en marcha además las conversaciones con las colonias, con las guerrillas de las colonias, para crear la libertad, para darles la independencia como ocurre a las colonias que tenía Portugal. Fue un proceso precioso. Claro, yo no tengo tiempo porque es que de verdad que es porque hay detalles entrañables. Por ejemplo, cuando el comunicado que iba a poner Bruselas, pero le he dicho que mejor que no, que es el primer comunicado que se lee desde una emisora de radio, los militares que van a leerlo les pasa como a mí ahora con el tema de la alergia, se les atraganta la lectura y dice que lo lea el locutor y lo que hacemos es apuntarle con una pistola en la sien para que si fracasa el golpe no le echen la culpa de haber leído el comunicado. El locutor era progresista y tal, dijo, no hace falta pistola. Te digo detalles de eso, como pararse la columna de tanques en un semáforo, de no, que se ha puesto el semáforo en rojo, diga para dónde, ¿no? Y se producen fenómenos de ese tipo. Se produce también, ¿por qué se llama Revolución de los Claveles? ¿Sabéis? Porque había la parte central donde si conocéis Lisboa, la parte de la Avenida de la Libertad, de la Plaza de Restauradores, Rosío y todo eso, por ahí pasan las unidades que van a los distintos sitios y además se establecen ahí. Y entonces
Entonces allí era una zona turística y había un restaurante que llevaba claveles para poner en las mesas, como sabéis, de decoración. Y esta mujer, que era Celeste Caeiro, que es la camarera allí, dice, ¿qué hacemos con los claveles? Dice, llévelos usted. Y ella, cuando pasa al lado de los militares, pues da los claveles a los militares, que los ponen en las espingardas, ¿no? En las cestas de los fusiles, y por eso se llama Revolución de los Claveles. La gente, no sé si se ha puesto por ahí la foto donde la gente se sube a los tanques, tal, porque aunque el comunicado inicial dice que se quede todo el mundo en su casa, la gente, hay una explosión de salir la gente a la calle, de gritar viva Portugal, de gritar la libertad. Yo tengo hay una grabación por ahí, uno que sale, soy comunista, o sea, tío, yo por fin puedo decir que soy comunista, ¿no? Entonces, es una revolución realmente bella, una revolución que además trae la democracia, que no trae dolor, que no trae represión, que quizá uno de los problemas que pasan en Portugal es que no se juzga tampoco a la gente que ha hecho todas esas represiones, ¿no? Y entonces hay un proceso de 18 meses más o menos que se llama el proceso revolucionario en curso, donde se van avanzando en la democratización, en la ocupación de tierras no productivas por parte de los agricultores, la ocupación de viviendas, se hace un plan de viviendas tremendo, se hace un sistema de sanidad tremendo en muy poco tiempo, 18 meses. Hay varios intentos de golpe de Estado contrarrevolucionarios, por así decirlo. Se convoca una manifestación en Lisboa para intentar, la convoca, dime el nombre La mayoría silenciosa. Sí, la mayoría silenciosa. Se convoca para intentar revertir ese proceso de libertades, pero fracasa, porque bloquean los trabajadores y los militares, bloquean el lector, Lisboa y fracasa y ponen a un presidente todavía, no era del Partido Comunista, pero sí de ideas comunistas, se le pone al mando del gobierno. Luego en marzo también hay otro intento de golpe de Estado, y que incluso salen algunas unidades a la calle engañadas pensando que lo que defienden es la libertad, y el gobierno se da cuenta que el problema es que están las grandes empresas detrás aportando dinero y aportando medios para provocar esos golpes de Estado que acaben con el proceso de libertades y proceso democrático. Y entonces el gobierno lo que hace es nacionalizan bancos, nacionalizan grandes empresas y se hacen medidas todavía de mayor participación de los trabajadores. Y por fin, el último golpe, ese sí triunfa, es una situación también confusa, que no se sabe si hay primero un golpe de las unidades de Otero Sarabia de Carvalho y luego de los militares de derecha, del grupo de los 9. O sea, hay un momento en que el ejército se divide en tres facciones. Una facción de Otero Sarabia de Carvalho, que podríamos decir que eran de extrema izquierda, por decirlo así, otra de centro, que es el grupo de los 9, y otra, digamos, de ideas comunistas y tal, que otra acción más. Al final triunfa el grupo de los 9 el 25 de noviembre, se acaba la revolución, en el sentido de nombre de revolución, y pues comienza un proceso de transición pues, a lo que ha llevado Portugal ahora, ¿no? Democráticamente como España y tal, ¿no? Pero sí que se mantiene, como ha dicho Gisela al principio, sí que se mantiene una constitución profundamente democrática en muchas cosas. Es más, luego no se cumple evidentemente, pero todavía en el artículo 1 de la Constitución portuguesa dice Portugal tiende hacia el socialismo. Y esto evidentemente pues no se está cumpliendo, pero sí que se produce ese proceso. Y esa revolución, como ha dicho Luis, ya acabo, esa revolución es importantísima porque Estados Unidos hace una cosa, interviene como en casi todas estas movidas, en cuanto ve que el proceso, porque al principio la revolución es muy bien recibida por todo el mundo, como se pone al frente a un militar conservador, fijaros si además hay una anécdota perdón, soy fatal, perdonadme que no lo mencione, pero bueno, hay un señor que va a un motorista a su casa y dice, oiga, véngase usted, y como ha sido un militar de ultraderecha, se cree que le llevan para detenerse, y le digo, esto no es un chiste, lo digo porque hay un chiste por ahí que habla de algo de eso, esto no es un chiste, fue así. Y resulta que lo que le llevaban era para que formara parte de la Junta de Salvación Nacional, porque querían coger a un miembro de cada ejército y que todo el mundo estuviera representado. Yo, para que veáis un poco, intentó ser realmente una revolución pues, muy abierta, muy a todo el mundo y hasta se produce esa anécdota con este hombre, ¿no? El caso es que se nombra
que se nombra a un presidente del Consejo de Gobierno, a un general de derecha, y entonces Europa y todo el mundo está muy contento, pero cuando se produce su caída y entra un presidente de gobierno de carácter izquierdista y que además se hacen esas nacionalizaciones, pues evidentemente todos los países europeos bloquean a Portugal, le bloquean los fondos, le bloquean la venta de material para las empresas, para suministrar, le bloquean las compras. Y Estados Unidos hace una cosa muy curiosa: en vez de mandar un embajador de carrera a Lisboa, lo que manda es un señor que es Carlucci. Carlucci había intentado hacer un golpe de Estado en Tanzania contra la democracia. Carlucci es uno de las personas que son los culpables del asesinato en el Congo del Patricio Lumumba, y este es el hombre que mandan a Lisboa de embajador para que intente organizar, va con 70 asesores, entre comillas, para que intente organizar la contrarrevolución, y de hecho así lo hace, y provocan lo que se llama el verano caliente, que es que se dedican a quemar la sede de los partidos comunistas, la sede de los sindicatos, crear inestabilidad para justificar en esa estabilidad dos cosas: primero, que intervenga el ejército de forma dura, y segundo, que la gente del pueblo rechace estar en un sistema de conflictividad permanente, con huelgas, con las empresas cerradas porque no tienen productos para repuestos o para vender, no pueden vender en esa situación. Todo eso está provocado así. Por lo tanto, es un proceso realmente importante, que además tiene, como bien ha dicho Luis, repercusiones en la forma de abordar otros procesos. Digamos que Estados Unidos se da cuenta que ya no necesita dar un golpe de Estado como en Chile sacando los tanques a la calle, sino que se da cuenta que utilizando otros instrumentos y utilizando otra forma de hacer, puede hacer reversible la democracia de otras formas distintas. Y por último, decir que en España incluso, fijaros, influyó que cuando aquí se produce la descolonización del Sáhara, pactada por Estados Unidos y por la derecha, es precisamente porque no quieren que en el Sáhara pase lo mismo que en las colonias portuguesas. Es decir, como las guerrillas que había en el Sáhara eran de carácter izquierdista, pues dicen: oye, vamos a dejar que Marruecos entre en el Sáhara para que aquí no se produzca como en las colonias. O sea que hasta esa situación del Sáhara tiene mucho que ver con lo que pasó en Portugal. Y bueno, podría estar horas hablando del tema, porque es un tema que me apasiona, pero bueno, prefiero que podamos hablar después y que otros compañeros intervengan. Muchas gracias. ¿Me he pasado, Gisela, o me he pasado el tiempo? ¿No? Yo lo he estado controlando. Ya, para eso estaba el régimen, yo no. Yo se me ha quitado el teléfono, así que soy un desastre. Bueno, pues ya, gracias por tu intervención. Nosotros situamos la revolución, el periodo revolucionario, en un periodo un poco más extenso. Me voy a atrever a decir que hasta que se promulga la Constitución, el 2 de abril de 1976, o sea, unos meses después del golpe del 28 de septiembre. ¿Y por qué? Porque fue el momento en que se alcanzaron las grandes conquistas de la Revolución de Abril. Como contaba José, la reacción era tremenda, la confusión era grande. La derecha y la ultraderecha pasan una narrativa de que los comunistas quieren instaurar un Estado soviético. Quiero decir, una dictadura comunista de corte soviético, voy a decirlo así, ¿vale? No encontraréis en ningún proyecto, en ningún documento, la más mínima intención de que tal fuera posible, ¿vale? Pero pasan esa narrativa de que hay una comuna en Lisboa y que hay que ir contra ella, el 28 de septiembre. El 28 de septiembre ese contragolpe no llegó tan lejos como querían sus organizadores, pero llegó muy lejos. Muchos militares, mucha gente, muchos funcionarios de medios de comunicación fueron arrestados, fueron apartados de su servicio y muchos murieron sin ver restaurada su situación, que fueron a tribunales, procesos que duraron años, ¿vale? Más de 10 años. Acerca del movimiento de las Fuerzas Armadas, me gustaría deciros que después del 25 de abril, el 1 de mayo fue espectacular. No se ha vuelto a reunir tanta gente en la calle desde entonces, ¿vale? Esto es el 1 de mayo del 74. Y esto
¿Y esto? Y aquí tenemos una colección de postales que ilustran la alianza Pueblo-MFA. Esta alianza buscaba unir el movimiento de las Fuerzas Armadas con organizaciones populares, como asociaciones de vecinos como esta en que nos encontramos. Su objetivo era defender la revolución, apoyar la organización popular y las nacionalizaciones. Se lanzan varias campañas de dinamización cultural y acción cívica, con gran influencia en la cultura de Portugal. Desde acciones de esclarecimiento sobre el proceso revolucionario, acciones de alfabetización. Portugal era un país, ya no recuerdo cuál era la tasa de analfabetos hasta el 25 de abril, era brutal, una vergüenza. Y acciones de promoción y difusión de expresiones culturales y artísticas, poesía, dibujo, pintura, radio, televisión. A mí me gusta mucho esta colección y he digitalizado estas postales históricas para que veáis. MFA Pueblo, Pueblo MFA, todos juntos en la construcción de la democracia pacífica. Como dijo José, hubo una serie de nacionalizaciones. Se nacionalizan bancos y aseguradoras y por arrastre pues todos los sectores productivos que ellos dominaban. ¿Qué es lo que hacen los grandes propietarios al verse amenazados? Pues descapitalizan sus propias empresas para llevarlas a la quiebra y luego poder volver a salvarlas una vez más. Yo lo considero una traición a la patria. Con la descolonización, a Portugal regresa más de 500.000 de gente que estaba emigrada en África y en otros países de Europa. Regresan a Portugal y esta narrativa de la derecha y extrema derecha añade que Portugal va a colapsar. Pero un estudio de un instituto que era el Massachusetts, no lo puedo decir ahora, lo voy a buscar, en diciembre de 75 viene a Portugal un instituto importante reconocido mundialmente a hacer un análisis de la economía y concluye que era robusta. La tasa de paro, con toda la cantidad de gente que entró en Portugal, era de aproximadamente un 4%. Y eso fue una conquista del proceso, un resultado del proceso revolucionario. Bueno, vamos avanzando. Estas postales hablan de la reacción, del miedo que la derecha y la extrema derecha intentaba que calara en las calles entre los militares. Dicen, no sigas el juego a la reacción, vota por la revolución. Y aquí te explica cómo funciona el boato. El boato es el rumor. No escuches a la reacción. El rumor es venenoso. El rumor es una arma de la reacción. El rumor es reaccionario. El rumor sirve a la reacción y hay que aplastar al rumor. Antes del 28 de septiembre, como dijo José, hubo 2 golpes de la derecha, liderados por Spínola, el primer presidente de la República después del 25 de abril, que fue ahí colocado por el MFA con buenas intenciones, por forma que todo rodara sin grandes fricciones. Colocaron ahí a Spínola, un señor del régimen que hizo carrera en el régimen. Pues Spínola organizó 2 golpes, el 28 de septiembre del 74, y este golpe fue aplacado por el propio pueblo con la ayuda del movimiento de las Fuerzas Armadas. Paraban coches, los revisaban, buscando armas, y esto lo ha parado el pueblo. Esto fue el resultado de la alianza, todo pacífico. El movimiento de las Fuerzas Armadas no quería que hubiera ningún tipo de violencia en contra de los reaccionarios. Aquí tenemos una edición del avance diciendo que la reacción no pasó por la decidida intervención del MFA y la acción enérgica de las masas populares. Y ahora lo más importante de todo, mientras todo esto pasaba en la calle, en la Asamblea Constituyente, lo equivalente al Congreso de Diputados en España, se reunían socialistas, comunistas, derecha, hasta un pequeño partido de extrema derecha, y iban escribiendo
los artículos de la Constitución. Se van nacionalizando, hay nacionalizaciones, hay la reforma agraria, la calle convulsa, y al final la votación se vota por unanimidad, y eso yo considero que es una cosa extraordinaria. Un periodo convulso, una asamblea de grupos lo más dispares posibles, muchísimos partidos. Ahora estamos muy preocupados con las divisiones. Yo no sé, no os puedo decir cuántos partidos había aquí. Muchísimos, de derecha y de extrema derecha, y los comunistas, y de extrema izquierda, por llamarlo así. Pues había unidad, y eso fue posible porque la clase obrera estaba activa, el pueblo estaba en la calle. Había manifestaciones todos los días en contra y a favor de la revolución. Bueno, ¿qué ocurre? Os resumo las principales conquistas de la revolución para ir terminando. Salario mínimo nacional, derecho a huelga, derecho a vacaciones remuneradas, derecho a la estabilidad laboral, derecho a la negociación colectiva, a la seguridad social, al acceso a la justicia, al acceso a la educación y a la sanidad pública, irreversibilidad de las nacionalizaciones, regulación de la reforma agraria. Todo parece perfecto, pero la irreversibilidad de las nacionalizaciones y la reforma agraria se retiran de la Constitución en el 1989, pocos años después de que Portugal entra en la Unión Europea, abriendo las puertas de nuevo a la privatización de los bancos y todo lo que eso conlleva, que ya lo hemos hablado antes. Actualmente, poco a poco, paulatinamente, asistimos a la privatización de medios de comunicación, del servicio de correos, ya no es nuestro, de la atención sanitaria, como aquí o peor. Alentejo, la gran protagonista de la reforma agraria, otra vez propiedad de grupos monopolistas, mayoritariamente extranjeros, por supuesto. Nuestra red de distribución eléctrica es extranjera. Las tasas académicas no paran de aumentar, destruyendo el acceso universal a la educación. Hoy por hoy, la derecha y la extrema derecha en Portugal reivindican el 28 de septiembre del 75 como la fecha de liberación de Portugal de una terrible dictadura comunista, la narrativa antidemocrática, como vimos en el 74. Han recuperado y repiten esta narrativa que entonces acompañó el golpe del 28 de septiembre, y su representación parlamentaria en este momento va a dar lugar seguramente muy pronto, si no le ponemos freno, a una nueva revisión constitucional. En nuestra actualidad, antes de pasar la palabra a Francisco Ruano, que os va a hablar de las últimas décadas aquí en España, destaco dos puntos preocupantes. El gobierno se prepara para hacer pasar una ley laboral, que en Portugal se dice pacote laboral. Voy a hacer la traducción directa porque que le viene perfecta. El paquete laboral, le vamos a llamar así. Pues se está preparando para pasarlo, amenazando contratación colectiva, en fin, aumentando la precariedad. Y la movilización en las calles fue enorme. El pasado 11 de septiembre hubo una huelga general con una adhesión pues sorprendente. Entonces yo creo que hay esperanza de que lo podamos frenar. El gobierno de Portugal actualmente se alinea con la escalada de la guerra imperialista y no se posiciona de forma contundente en contra de un genocidio a que asistimos contra el pueblo palestino. Luego os hablaré de buenas noticias ante este panorama, pero ahora vamos a dar la palabra a Francisco. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes ya. Muchas gracias a todos por estar aquí, a Gisela por invitarnos y a la asociación por cedernos este espacio. Gisela, enhorabuena, que se cumple el aniversario de la Revolución de los Claveles y es bueno recordar las buenas cosas. Quiero empezar mandando un saludo y solidaridad a todos los pueblos del mundo que están sufriendo las guerras imperialistas y los genocidios imperialistas del capital. Bien, después de todo lo que nos han contado los compañeros, de lo que pasamos en Europa con las dictaduras fascistas, de lo que pasó en el resto del mundo,
hay una pregunta que nos tiene que preocupar. ¿Cómo se sientan las bases sociales para que esto vuelva a surgir y corramos el riesgo de que el fascismo esté creciendo en el mundo y sea una fuerza referente en todos los países del mundo? Yo no voy a hablar solo de España y Portugal. Mirad, mientras en Portugal triunfaba la revolución y conquistaban la democracia, en España hacíamos la transición democrática. Pocos años antes, el capitalismo había sentado las bases de dictaduras fascistas que duraron también muchos años en otras partes del mundo. Argentina, Chile, Uruguay, todas esas cosas. Todos esos sitios y que se extendían al resto de los continentes porque eran colonias. Es verdad que en Europa se acabó con el fascismo, con la dictadura fascista, perdón, porque con el fascismo no se acabó, de hecho sigue vigente, con la muerte de Franco, pero yo quiero, y no quiero ser no entrar mucho, hubo 3 hechos fundamentales para mí que sentaron las bases para que ahora mismo tengamos eso. En los años 70, 80, sobre todo en los años 70, con la primera gran crisis del petróleo, el capitalismo entró en una gran crisis de superproducción. Entonces ellos entendieron, el capital en general, que tenían que reestructurarse. ¿Cómo lo hicieron? Primero cambiaron las condiciones materiales de la vida de la clase trabajadora. Empezaron a desmantelar los grandes conglomerados de empresas que daban estabilidad a los trabajadores y consiguieron que cambiaran el miedo. La unión de la clase trabajadora y la lucha de la clase trabajadora, cuando se unía y hacía las grandes huelgas, era capaz de cambiar gobiernos enteros. Ellos cambiaron el miedo y ahora la clase trabajadora vivimos con el miedo a ser despedidos, con el miedo a que nos echen de nuestras casas, todas esas cosas. La derrota de las grandes huelgas mineras de Inglaterra. Eso hizo una desafección de la clase trabajadora con los sindicatos. Eso fue fundamental, por eso Margaret Thatcher es una gran heroína del neoliberalismo. Y segundo, y tercero por último, la creación de la aldea global. La famosa aldea global que salió en los tratados de los años 90, es la base social que nos dice porque hay libertad de mercancías, ahora lo estamos pagando la invasión de Irán con el estrecho de Hormuz, y con estas consecuencias el resto del mundo pasa crisis. ¿Qué consiguió con la aldea global? Como digo, hay libertad de mercancías y de capitales, pero no de personas. Están transmitiendo y atomizando a la clase trabajadora. Ahora, antes veíamos en el trabajadora que teníamos al lado, veíamos a nuestra hermana, a nuestro hermano que luchaba con nosotros, y ahora vemos, primero consiguieron que viéramos a un competidor y ahora vemos a un enemigo, sobre todo si viene de fuera y es más pobre que nosotros. Eso lo consiguieron con esas 3 bases ideológicas. ¿Esto es negativo? Sí, es muy negativo, evidentemente, pero hay una parte que es muy positiva. Yo no quiero extenderme mucho, ¿vale? Gisela me pidió 10 minutos, y a mí no me gusta hablar más de 5. Así que, ¿vale? No me voy a extender mucho. ¿Qué supone esto? Todos esos cambios de estructuras sociales han provocado una atomización de la clase trabajadora. Esa atomización de la clase trabajadora, la pérdida de conciencia de clase y la pérdida de vinculación con los grupos que luchan por nuestra libertad y nuestros derechos, han hecho que puedan calar, sobre todo entre la juventud, todos esos mensajes que, si los veis, no son nada nuevo, pero son los mensajes que lanza el fascismo. Por eso, como ocurrió en España, como ocurrió en Alemania, en Portugal no fue así, pero como ocurrió en Italia, las primeras fases de la dictadura fascista tuvieron un apoyo popular. Y ese apoyo popular venía por esa desafección que tenía la gente y por el cambio de las condiciones de vida que son fundamentales para el análisis de cómo nosotros afrontamos los problemas. Todo esto hoy en día es igual. Mira, las generaciones jóvenes nos dicen que son la primera generación que van a vivir peor que sus padres. Yo creo que esa es una gran mentira que no han colado. Os explico. Yo estudié en Jaén. Yo trabajaba en mi pueblo por las tardes y por la mañana venía a la universidad. Iba y venía en el autobús. No me pasaba nada. Ahora los jóvenes necesitan un coche para venir al campus. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque es un ejemplo de cómo no han cambiado las necesidades de consumo para favorecer al capital y al consumismo, y como no podemos alcanzar esas necesidades nos dicen que vivimos peor. Pero en realidad, es verdad, hay muchísima gente que vive peor, pero el acceso a la vivienda siempre ha costado mucho. Ahora cuesta más, ahora cuesta mucho más. ¿Por qué? Porque se han sentado las bases para que las grandes empresas garrapatas, los grandes especuladores manejen nuestras vidas. Y contra eso hay un mensaje del fascismo que es sencillo, y es: la sanidad no te llega porque la inmigración la consume. La vivienda está así
¿Cómo podemos luchar contra eso? Que es a donde yo quiero llegar. Todos esos mensajes del fascismo fáciles que están haciendo que reflote y que la gente olvide todo esto que han contado los compañeros que hemos pasado en España, en Portugal y en muchos sitios. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo, lo ha dicho antes José, podemos hacerlo desde el movimiento ciudadano, desde el movimiento vecinal, contrarrestando esos mensajes y hablando de la solidaridad entre nosotras, hablando de la solidaridad con otros, del apoyo ante los conflictos de los demás. Hoy estamos muy atomizados. Cada persona acude al conflicto que le interesa, pero en el fondo todos son conflictos que tienen la misma base: las agresiones del capital a la clase trabajadora. Entonces, organizándonos en torno a los movimientos sociales, con el apoyo de los partidos políticos, porque estos movimientos sociales que consiguieron la revolución en Portugal, que consiguieron la llegada de la democracia en España, se organizaban en torno a partidos políticos que estaban a favor de la democracia, y no era necesariamente imprescindible participar dentro de los partidos, sino organizarse en torno a las personas que tienen ideas, mediante el movimiento social y todo eso, porque a mí me ha dicho Gisela que hable de que la lucha continúa. Debemos establecer la lucha contra el neofascismo, un neofascismo que tiene una cara supuestamente amable, pero que cuando dé la cara, de verdad, se nos va a caer el pelo, aunque a algunos ya no quede poco, ¿vale? Pero se nos va a caer el pelo. Y entonces la lucha es muy importante, la labor que hacéis aquí en vuestra asociación, en los AMPA, y sobre todo, y yo lo he notado, y que quede claro que a pesar de ser secretario del partido, a mí muchas veces me pasa, el debate que se produce cuando estamos en la cola del supermercado y alguien suelta algún improperio a favor del fascismo, y las personas que no creemos en eso decimos: no me merece la pena discutir con este tipo, cometemos un gran error, porque ese improperio que esa persona suelta en ese momento puede calar en otras personas. Si no lo contrarrestamos, ese boca a boca, además de las condiciones que tienen en los medios de comunicación y en las redes sociales, ese boca a boca cala entre nuestra vecindad. Es fundamental la organización y la contrarrestación de la idea, en la batalla de la idea que está haciendo el fascismo en los medios que tengamos. Por eso quiero felicitaros por estar aquí en esta asociación y por estar hoy, y agradeceros mucho. Y con esto ya termino. Ánimo, la lucha continúa, y siempre, lo ha dicho Gisela antes, lo más importante de todo es la esperanza, que no nos engañen. Vemos a través de los medios de comunicación y del cine los grandes futuros distópicos. Hay una coincidencia en todas esas películas distópicas que nos vemos de un futuro muy malo. Todas están dirigidas por una gran compañía capitalista que se queda con los recursos de la humanidad. Y eso es algo que la gente no ve. Y tenemos derecho a un mundo utópico, que no por utópico inalcanzable, sino donde todas podamos vivir con igualdad y todas tengamos una vida digna. Muchas gracias. Bueno, nos acercamos al final y yo no sé si a Ana Moreno le gustaría presentarnos con un poco más de poesía, antes de que demos la palabra a Chari, que nos va a hablar del movimiento perpetuo asociativo aquí en la Asociación Europa. Sí, cuando me dijo Gisela que si quería recitar algo aquí en esta conmemoración del 25 de abril, le dije que intentaría escribir un poema para hoy. Y lo he escrito que lo tengo aquí en el móvil. ¿Qué he hecho? Pues recordar ya sabemos que es volver a pasar por el corazón. Entonces yo he imaginado, pues cuando tenía 19 años, hace 52, y he escrito esto. Un poema que se titula Memoria de Abril. Abril amanecía luminoso. En la clase el último trimestre de apunte y en la calle primavera de azares y promesas. Jóvenes estudiantes charlando sobre el libro que queríamos leer y que pasaba de mano en mano. Un café o un cigarrillo acompañaban siempre nuestros sueños. Y de pronto una chica llegó feliz y abrazó a un compañero mientras nos daba la buena noticia. En Portugal, nuestro país hermano, cayó la dictadura
El pueblo está en la calle, hay música y claveles, y nos inundó el júbilo, y gritamos mirando hacia el oeste del mapa, ahora verde de esperanza de libertad. Seguiremos luchando, proclamó emocionado un compañero. Abajo los tiranos, respondimos. La solidaridad y la ternura, hechas canción y grito en nuestras voces jóvenes, hace más de 50 primaveras. 25 de abril, memoria y lucha mientras haya tiranos en la tierra. Bueno, pues hay que asumir la realidad y utilizar las únicas armas que tenemos en abundancia, que son nuestras manos y espacios como este. Y damos la palabra a Chari, presidenta de la Asociación de Vecinos. Y acompañada del vicepresidente. Y a Manolo, vicepresidente de la Asociación de Vecinos, Europa. ¿Queréis sentarnos por aquí? ¿O quedáis aquí? Poneros ahí mejor para que no se mueva. Aquí nos vamos a estar el foco en la cara. Sí, ya. Bueno, buenas tardes a todos. La secretaria que no quiere venir, que es muy bueno, todavía no se atreve mucho con el micrófono. Pues bueno, Manolo, aparte de ser vicepresidente, es nuestro monitor de baile de salón, de aeróbic, de zumba, hace de todo un poquito. Nosotros empezamos aquí, bueno, cuando empecé aquí como presidenta, la asociación estaba ya a punto de cerrar. Entonces me dijeron, venga, y el miedo, porque yo decía, yo no entiendo nada de esto, invocarnos a ser presidenta. Pero bueno, poco a poco me he ido cavilando. Aquí hay la lucha por nuestro barrio. Lo más importante es la lucha por el barrio. De estar en contacto con concejales, con alcaldes, con quien sea, para que nuestro barrio, por lo menos, sea el más bonito que haya. Enseñar a los vecinos de que hay que cuidar de él. Se ha perdido un poquito el civismo, se ha perdido un poquito la educación, los tiempos van cambiando y la verdad que es difícil. El estar siempre en contacto, muchas veces, ya está la canción esta que pidiendo otra vez, con concejales, pero bueno, hay que estar ahí al pie del cañón. Van cambiando los partidos, otros, pero con todos tenemos que estar, como asociación, con todos, porque no nos podemos volcar nosotros a uno más que a otro. El movimiento vecinal es muy importante, que algunas veces parece ser que esto no tiene importancia ninguna, pero le decimos a los vecinos, pensar que si se cierra la asociación, ¿quién va a luchar por el barrio? Porque vamos pasando de todo, vivimos una época también que son muchas prisas, muchos quehaceres, mucho trabajo, mucho, no sé, obligaciones que nos hemos echado, creo yo, ya demasiado encima, pero bueno, no hay tiempo para defender lo que a nosotros nos interesa en nuestro barrio. Las asociaciones todas estamos en contacto para llevar todo el mismo camino, más o menos, ¿no? Y ojalá que todos los vecinos que viven tanto aquí en Andalucía como Fuentezuela viesen y pensar en la importancia que tiene esto. Nada más que hubiese 10 vecinos por bloque siendo socios, porque la asociación no recibe ayuda ninguna por parte del ayuntamiento ni de ninguna entidad. Nosotros lo que recibimos es las cuotas de los socios, nos movemos luego en Navidad vendiendo lotería, hacemos sorteos, y es la única manera de que esto cuesta trabajo. Los cursos que se dan aquí, a través de la Universidad Popular, es por libre, entonces ahí un poquito a poco vamos saliendo. Ahora viene la fiesta de barrio, hay que moverse para hacer convenios, se vayan conociendo en el libro de fiestas, y con eso vamos haciendo también nuestras fiestas, ¿no? Cuesta bastante, muchas veces sale y dice, madre mía, yo voy a pegar un cerrojazo, pero luego llega a la casa, lo piensas mejor y dices, no, hay que seguir adelante. Y voy a pasar la palabra a nuestro vicepresidente, porque es más orador que yo.
Bueno, yo creo que se haya hecho un recorrido por lo que es la asociación de vecinos, todo el trabajo que conlleva detrás, pero también tiene que batallar conmigo, que yo soy, como, perdona la expresión, la mosca cojonera de la asociación. Entonces yo soy la que le dice muchas veces, ciertas cosas, nos enfadamos, pero bueno, eso no sé qué pasa. Lo que sí soy es, como ha dicho, creo que siempre, un poco el que no me cae nunca. Cuando oigo una expresión homófoba, machista, xenófoba, yo siempre respondo. Porque creo que hay que, como ha dicho, creo que hay que combatirlo. No se puede no callar cuando escuchan el maricón de mierda, la mujer en la casa, no se puede no callar. Yo por lo menos no me puedo callar. Y eso muchas veces me lleva, porque ella es más pausada que yo, y yo soy más impulsivo. Y nada, que desde la asociación seguimos trabajando no solamente por el barrio, sino por todo Jaén, ¿no? Creemos que, por lo menos, lo más importante es la unión y la armonía. Sin unión y armonía, pues la vida está perdida. Muy bien. Bueno, nos quedamos con esta imagen de unión, sí, no siempre con armonía, pero unión. Y tenemos un cerebro y con una actitud pacífica y hablando con todos los concejales que hay que hablar con todos los que estén. Unión y hablar. Bueno, vamos a dar por finalizado este acto. Yo solo quería añadir dos buenas noticias. Bueno, os dejo aquí a la señora que dio nombre a la Revolución de los Claveles en Portugal. Falleció no hace mucho. Era hija de una inmigrante gallega. ¿Vale? La mejor noticia de todas. Este año se celebran, además de los 50 años de nuestra Constitución revolucionaria, los 50 años de la Festa do Avante. Ya hemos hablado sobre ella. Tenemos doble celebración. La fiesta viene siendo organizada desde hace mucho tiempo, no quiero mentir, pero creo que es desde el año 75, por la editorial Avante. Tenéis ahí en esa mesa algunas publicaciones de esta importante editorial. Como os dije antes, el Avante sigue existiendo. Os invitamos a todas y a todos a conocer y participar en esta fiesta. Si alguien está interesado, que me contacte, que contacte a Chari, que yo explico cómo funciona, merece la pena. Damos fe que se trata de una muestra cultural de excelencia, un espacio de solidaridad internacionalista, de expresión de los valores de abril. Decimos en Portugal, no hay fiesta como esta. Animaos, organizaos, en paz siempre, 25 de abril siempre, fascismo nunca más. Muchísimas gracias por haberme oído.